En este vídeo os traigo la review de los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. Es cierto que he estado probando mucho más la versión Pro normal y no la Pro Max. Aún así, el Pro Max lo he tenido en el color azul sierra, cosa que me ha parecido bastante bonita. Es el color, para mí, de los preferidos de la versión Pro, aunque este color oro, la verdad que resalta bastante, es un poquito más tenue, más color pastel, no tan chillón, pero aún así me ha gustado mucho, ¿vale? En cuanto a colores tenemos más variedad y además tenemos una opción de 1 TB para todas aquellas personas que sean realmente profesionales y queráis grabar en formato ProRes, que es un nuevo formato que de momento no vamos a poder utilizar porque no está disponible para el público. Aún así, después de todo, este dispositivo realmente vale la pena, está dedicado a los profesionales. Vamos a ver las diferencias con el normal y vamos a ver si realmente destaca en ello. Una vez abrimos el dispositivo, lo primero que vemos es el módulo de la cámara, ¿vale? Los sensores son más grandes, nos aportarán nuevas funciones, pero el tamaño os va a llamar la atención, da igual desde qué dispositivo vengáis, porque llama bastante la atención el tamaño de sus cámaras. En cuanto a peso, en cuanto a dimensiones, realmente sí es un poquito más pesado, es un poquito más grueso, pero creedme que esto no lo vais a notar en el día a día. Es unos 2 milímetros más ancho, más grueso y es también un poquito más pesado, unos 10 gramos si lo comparamos con el iPhone 12 Pro. Lo segundo que nos vamos a dar cuenta rápidamente es el notch, porque es un 20% más pequeño. En este caso me gusta mucho, sobre todo que podamos aprovechar más pantalla, aunque me habría gustado, como en la versión normal, que hubiesen puesto el porcentaje de batería en la parte superior derecha. Es cierto que bastante gente se va a fijar en el notch, y por tanto que sea pequeño es algo mucho mejor, sobre todo para ver el contenido en el día a día. Pero debido a estos pequeños cambios, al final seguimos teniendo la misma estructura de dispositivo, el mismo diseño prácticamente. Lo que llama la atención es la batería, porque quiero destacar especialmente la batería de las versiones Pro y Pro Max. Apple dice que de media nos durará 1,5 horas más que la versión Pro y 2,5 horas más la versión Pro Max si lo comparamos con el 12. Yo personalmente, desde que lo he abierto con el 80% de batería ayer, lo he estado probando, jugando, viendo redes sociales y hoy aún tiene batería y aún no lo he tenido que enchufar a la carga. Si os soy sincero, podría aproximar que la duración o la autonomía de este dispositivo, la versión normal, puede ser de unas 8 horas de pantalla encendida. Estoy hablando de autonomía real, al final de utilizarlo realmente, y de noche, para que os hagáis una idea, la batería ha bajado sobre un 4 o un 5%. Creo que esto es uno de los puntos fuertes de estos iPhone. Si vienes de un iPhone antiguo, creo que si te compras este iPhone 13 Pro no te vas a arrepentir, sobre todo de la batería. Y otra cosa que realmente resalto, y es por lo que se diferencian las versiones normales de las Pro, son las cámaras, los sensores. Este año tenemos un telefoto que nos va a acercar a los objetos por 3 de 77 milímetros, que sí perdemos un poquito de luminosidad, pero a cambio tenemos unas fotos más cerca y que al final nos hacen ese efecto bokeh que le gusta a tanta gente. Fotografiar cosas más cerca al final siempre es más positivo si no tenemos la posibilidad de movernos. También el ultra gran angular mejora y bastante, tiene una apertura mayor, una luminosidad superior y sobre todo en condiciones de baja luz lo vamos a notar bastante. Esto unido a la corrección de lente, que no vamos a tener ya esos efectos en las esquinas de piernas súper alargadas o de objetos que se distorsionan, pues es un punto positivo. Igual que el gran angular, la lente normal, la que utilizamos en el día a día, es un poquito más luminosa, tiene mayor apertura y al fin y al cabo da un pasito adelante esta cámara, sobre todo cuando las luces no son tan buenas o las condiciones no son tan lumínicamente positivas. No sé si esta palabra existe.
Pero donde tiene una función especial este año es el modo macro, ¿vale? Es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, me parece súper divertido este nuevo modo, y es que acercándonos a un objeto muchísimo, ya sea con el gran angular como en el ultra gran angular, automáticamente va a cambiar al modo macro. Apple ya ha dicho que en una futura actualización lanzará una función o una opción para que podamos desactivarlo, que no se active automáticamente, pero aún así el hecho de acercarnos a un objeto, da igual cual sea, para captar hasta el más mínimo detalle, me parece súper divertido, y cualquier objeto vale, que es algo que me llama mucho la atención. Y realmente para aquellas personas que queráis sorprender de alguna manera, ya sea en redes sociales o para un trabajo, tipo de fotografía en concreto, la macro me parece innovadora. Comparte con el compañero pequeño, con el iPhone 13, el modo cine, que nos va a permitir no solo grabar como si estuviésemos sacando una foto en modo retrato, sino además editar y concretamente elegir el frame donde, por ejemplo, enfocar la parte del fondo, enfocar la parte de nuestra cara que queramos, y en todo momento vamos a poder editar incluso utilizando software como Final Cut o otros programas que de momento solo son compatibles con Mac. Este modo cine me parece también bastante divertido, pero lo encuentro menos útil en el día a día. Aún así, puede darnos bastante versatilidad a la hora de grabar si realmente lo utilizamos para ello. Y también comparte los estilos fotográficos. En este caso podremos elegir diferentes estilos con los que a partir de ahora nuestra cámara va a funcionar. Es decir, si siempre aplicamos mayor contraste, podemos elegir el estilo de contraste y por tanto siempre sacaremos las fotos con mayor contraste. Me parece que es algo único, que le podremos dar un poco de personalidad a nuestras fotos aplicando diferentes estilos fotográficos. En este caso también lo tiene la versión normal, así que no es exclusivo de este iPhone. Y algo que sí destaca es la pantalla. El ProMotion realmente se nota ya una vez tocamos la primera pantalla. Normalmente los usuarios de iPhone estamos acostumbrados a 60 Hz y una vez probamos los 120 Hz en cualquier movimiento de nuestro iPhone, se nota al momento, ¿vale? Es algo que es instantáneo a la hora de navegar, a la hora de jugar a un juego se va a notar. Incluso si este juego ya lo has jugado muchas veces, lo vas a notar incluso más. A la hora de navegar por la web es donde sí más se nota, el movimiento es automático, y cuando utilizas otro iPhone con 60 Hz de verdad que notas la diferencia. Aquí pues yo soy bastante fan de esta función y creo que me va a aportar sobre todo mayor precisión a la hora de hacer mis movimientos, y también que la fluidez me aporta bastante calma. El A15 también es el procesador que tiene este dispositivo y creo que no hace falta ya deciros que funciona de una forma increíble, y que sobre todo no solo ayuda a que las aplicaciones abran más rápido, en la multitarea tengamos más aplicaciones, sino que también el dispositivo sea más eficiente, como hemos visto en la batería. En definitiva, no me quiero enrollar mucho más. Creo que después de las comparativas entre el normal y el Pro, los test de cámara, los test de batería, vais a tener muchísimo más contenido. Aquí simplemente quiero dirigirme a ese usuario de la versión Pro o Pro Max. Debe ser una persona que vaya a crear contenido que realmente le dé valor a las nuevas funciones de las cámaras, y si vas a sacarle todo el partido posible a estas nuevas cámaras y a la pantalla, realmente sí te recomendaría comprar estas versiones Pro. Si vas a utilizar un poquito más para redes sociales, realmente no te aconsejaría este iPhone. Creo que las funciones nuevas que tiene están diseñadas precisamente para profesionales, y ahí es su nombre. Si no, puedes ahorrar bastante dinero con la versión normal, que te dejaré por aquí la review, que es un dispositivo también increíble.